Te voy a compartir 10 ideas que espero que te inspiren a la hora de crear las situaciones de aprendizaje. Ya sabes que en este nuevo paradigma nos fijamos mucho más en el contexto y programamos desde el contexto, es decir, cómo a través de nuestra especialidad, cómo a través de nuestra área podemos mejorar el contexto y no tanto únicamente como pasaba antaño de que me focalizaba en programar en contenidos. Así que la primera idea es que tengas esas gafitas en tu vida diaria, en lo cotidiano, para encontrar posibles problemas que vas a solucionar a través de tu situación de aprendizaje. Y aquí, muy sencillo, se me ocurren dos ideas. Una campaña de concienciación de reciclaje, una campaña de concienciación de sangre o incluso, y esto ha pasado en otras ocasiones, que tu grupo clase está hablando de que van a comprarse un iPhone, de que fulanita se ha comprado un iPhone, pero que no tiene dinero y vamos a financiarlo. Pues bien, estos son una serie de problemas, una serie de situaciones donde podemos realizar una serie de actividades hasta llegar al proyecto, en este caso, que sería una campaña de concienciación para donar sangre, o sería una campaña de concienciación de la importancia del ahorro para mostrárselo a otras clases, pero, ¿habéis visto? Me fijo en lo cotidiano. Lo segundo, la segunda idea es que también te fijes en tu alumnado en lo que le llama la atención, en sus intereses. Me acuerdo yo, en la pandemia, cuando no salíamos a almorzar al patio, poníamos YouTube en el tiempo de recreo. Y en ese YouTube, que lo teníamos con anuncios, nos salía continuamente un spot publicitario de un chico que vendía su curso, que te enseñaba el idioma, te enseñaba a ser nativo en tan solo 8 meses. Y ese anuncio nos salía continuamente. Pues perfectamente hicimos, por aquel entonces aún no programábamos en LOMLOE, pero hicimos un proyecto que podría ser perfectamente una situación de aprendizaje hoy en día, donde el proyecto fue de nuevo hacer nosotros un anuncio, hacer nosotros una empresa y aprender del marketing digital para que nuestro alumnado sea más crítico. Así que también el partir de los intereses del alumnado, que no sea algo genérico, sino que a la hora de crear situaciones de aprendizaje digamos algo en concreto. Y esto es lo bueno de las oposiciones también, que nos vamos a fijar y vamos a crear nosotros el contexto. Tercera idea, los temas de moda. Por ejemplo, ahora campeonas del mundo y podemos perfectamente ver en los diferentes periódicos deportivos cómo cuando el día previo a la final del Mundial, tanto a nivel de España masculino como España femenino, vemos que salían jugadores de fútbol de España masculina en las portadas del día anterior y en las portadas del día anterior de España femenino. ¿Qué salían? Pues salía el entrenador, salía Rubiales, salía el presidente de la federación, etcétera, etcétera. Y desde aquí podemos crear perfectamente una situación de aprendizaje donde analicemos cómo trata la prensa a la mujer en los deportes, de qué manera se expresan los diferentes periodistas, etcétera, etcétera. Y esto sería un tema de moda. Otro tema de moda que también lo trabajamos en su día, el de los youtubers, el de los streamers. ¿Por qué ganan tanto dinero? Que salen muchos debates. De hecho, hace muy poco en clase surgió el debate de por qué ganaba un streamer 15, 20, 30 veces más que un médico. Y hay que entenderlo y hay que ponerlo en contraposición, hay que crear un debate, pues perfectamente podría salir una situación de aprendizaje de un tema candente y de esta forma, ¿qué va a pasar? Que nuestro alumnado se va a implicar más. Una manera fácil, y esta sería la cuarta idea, es que relacionemos nuestra materia con la vida de nuestros alumnos. Por ejemplo, si se habla de residuos, se habla de sostenibilidad, se habla de esos objetivos de desarrollo sostenible en el libro que estamos trabajando en en ciencias naturales, en sociales, en biología, pues podemos perfectamente extrapolarlo a algo cercano del centro y hacer un pequeño servicio o una pequeña campaña de concienciación o incluso una newsletter educativa para concienciar al resto de institutos, al resto de colegios para que no tiren residuos o incluso lo podemos conectar en este caso con el youtuber más famoso que hizo también una recogida de residuos que es MrBeast. En fin, se puede hacer muchas propuestas conectando, como digo, con la vida diaria de nuestro alumnado. De nuevo, otra idea, charlas, debates con el alumnado sobre temas de actualidad. En este caso, ya os conté en su día que llevamos a cabo un proyecto que surgió en el momento que hubo esa fuga de youtubers que se iban a Andorra. ¿Y cómo? Pues le acercamos a través de
ese tema que era candente en clase, todo el mundo hablaba de que los youtubers estaban robando dinero porque se iban a Andorra y empezamos a hablar de los impuestos. No eran conscientes mi alumnado de los impuestos, a través de ahí también trabajamos algunos aspectos como el gasto público, trabajamos también como la comparación de diferentes países de la Unión Europea, también veíamos, aunque Andorra no esté dentro de la Unión Europea, pues veíamos lo que se pagaba en Andorra, lo que se pagaba en España, lo que se hacía en España con ese dinero. En definitiva, partimos de un debate, partimos de una charla y creamos una situación de aprendizaje. De nuevo, aquí importante, creamos nosotros el contexto, si vamos a llevar a cabo, porque estamos en oposiciones de estabilización, una situación de aprendizaje en específico, vamos a crear un contexto, en este caso, que tenga que ver con el proyecto final. Si yo voy a llevar a cabo una exposición oral donde se va a expresar y vas a tener que defender un youtuber porque se va a Andorra y otro va a tener que defender, en su caso, en esa exposición de 10-15 minutos, a través de esa exposición persuasiva, por qué quedarse en España es mejor que irse a Andorra, pues de nuevo estamos partiendo del contexto que se ha dado y se lo voy a vender al tribunal de esta manera. La siguiente idea sería las preguntas que hace el alumnado. Yo me acuerdo que en una de las asignaturas, creo que era ciencias sociales, estábamos trabajando las enfermedades degenerativas y una de las alumnas me preguntó, si alguien es fumador y ha sido fumador toda su vida y tiene Alzheimer, ¿seguirá fumando o se le olvida el fumar? Se le olvida que tiene que fumar. Y me dejó pensando. Y de esa pregunta que a mí me paralizó y que no tengo la respuesta, yo imagino que por pura tradición seguiría fumando, porque en mi caso mis dos abuelas sí que han tenido Alzheimer, pero ninguna era fumadora. Entonces no sabría decir. Yo diría que sí que sigue fumando, pero bueno, lo importante es que de esa pregunta, que lo cambia todo, podemos hacer un proyecto, podemos ver las diferentes enfermedades degenerativas, podemos partir de, como en el caso de esta alumna, que su abuela tenía Alzheimer, pues partir de lo que ocurre, de cómo les podemos cuidar, cómo podemos perfectamente hacer un servicio para recaudar dinero y donarlo a la ciencia para que sigan investigando y tengan más recursos, pero todo parte de algo que le interesa a nuestro alumnado. ¿Veis la diferencia de partir de motivaciones e intereses del alumnado de partir de algo en concreto? Otra idea que de nuevo, tanto para vuestro día a día docente como en las oposiciones podemos crear este contexto, es simplemente escuchar a los alumnos en los recreos, en las charlas informales. Y en este caso yo me acuerdo que de nuevo hablamos del marketing agresivo, de lo que es las estafas piramidales, o de que en ocasiones el casino siempre gana, o las empresas que al final ofrecen un juego gratis, el modelo freemium, y ganan dinero a través de pagar por diferentes recursos, pagar por el personaje que le pones disfraces, etcétera, etcétera, pues surgió y trabajamos el pensamiento crítico. Estoy hablando, por ejemplo, de un juego al que juegan muchos alumnos, que es el FIFA, y pagan dinero a través de FIFA Points para tener la mejor plantilla, o un juego que se puso muy de moda entre los más pequeños, que fue Roblox. Pues Roblox tiene detrás algo bastante oscuro en cuanto a marketing agresivo para recaudar dinero. Tienen su propia moneda, que tú puedes comprar su moneda, pero si la quieres sacar y tener en dinero, porque puedes ganar dinero creando juegos dentro de ese Roblox, pues te cuesta mucho más sacar ese dinero que meterlo. Y en definitiva es enseñarles cómo funcionan estos modelos de negocio para que ellos estén preparados y en este caso, ya que no tienen las funciones ejecutivas desarrolladas al 100%, pues estén preparados y no inviertan dinero si saben que lo van a perder. Otra idea de los problemas que los alumnos encuentran y quieren solucionar en su entorno cercano. En la cuarentena, por ejemplo, cuando empezamos y volvimos a la clase presencial, me acuerdo que algunos niños estaban bastante tristes porque había un negocio que se encargaba, entre otros, no era el socio principal, pero uno de los padres de un alumno también había invertido en ese negocio, que se dedicaba, era la típica horchatería, la típica que hacía crepes, que hacía helados, y en la cuarentena lo había pasado muy mal y de hecho ahora no tenía tantos clientes porque la clase tenía, o sea, la clase, el pueblo tenía mucho miedo aún de la enfermedad, del COVID y demás. Entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, primero analizar un poco la situación y vimos e intentamos hacer una campaña de marketing
para atraer clientes. Por internet intentamos, pues, vimos que muchos de los niños y niñas que habían ido con sus familias no les había dejado una review y vimos la potencialidad de dejar reviews en Google Maps, de dejar reviews en la aplicación esta en TripAdvisor para posicionarlo. Y bueno, sí que es cierto que con el tiempo el negocio se recuperó. No sé si nosotros tuvimos que ver, pero sí que pusimos nuestro granito de arena para, por un lado, a otras clases hacerles ver que tenemos aquí que se cumplían todas las medidas de seguridad y de higiene y podían ir perfectamente a merendar a este sitio, sino que también en las redes pues les acercamos de qué manera podemos potenciar un negocio. Otro ejemplo de lo que te apasiona como docente. Si veis, cuando hablamos el otro día de cuáles eran mis pilares era el pensamiento crítico, mis pilares eran también, en este caso, como habéis visto, el marketing, cómo funcionan las empresas, el altruismo, cómo podemos hacer que nuestro alumnado comprenda las ONGs que les rodean, comprendan cómo pueden ayudar, comprendan cómo pueden ayudar dentro de su pueblo. Pues bien, de eso que te apasiona, cuando algo te apasiona como docente, es mucho más fácil programar en situaciones de aprendizaje. Y por último, la última idea es que pienses tú como docente, mejor dicho, tú como alumno, qué te hubiera gustado aprender. Y aquí podemos hablar de inteligencia emocional, podemos hablar, como es el caso, un mínimo de educación financiera. De hecho, el otro día en la newsletter, que es totalmente gratuita y te puedes apuntar, y de hecho recibes el libro de cómo aprendemos resumido y recibes también bibliografía actualizada y citas para darle más potencia a tus situaciones de aprendizaje y a tus temas. Apúntate que es totalmente gratuito. Pues lo que os decía, el otro día en la newsletter compartíamos una situación de aprendizaje que surgió únicamente de un folleto que me llegó publicitario a casa, donde creo que era el Banco Santander, nos prometía un préstamo de 13.000 euros, pagando muy poquito al mes, pagando 260 euros para que nos vayamos de vacaciones, para que reformemos la clase, o sea, la casa, para que reformemos una habitación y le creemos un lugar de estudio a nuestro hijo. En definitiva, jugaban con nuestras emociones, nos prometían un préstamo que se pagaba muy poquito a poco y la letra pequeña era que te daban 13.000 euros para lo que tú quieras, pero tú acababas devolviendo más de 20.000 euros. Esto perfectamente, desde una situación, desde algo muy funcional que aparece en nuestro día a día, le podemos enseñar a nuestro alumnado el financiamiento, el TAE, el TIN, la hipoteca. No, esto también surgió en mi clase. Es que mi madre se ha comprado un iPhone, 900 euros a The Phone House. Y nos sentamos y vimos que no eran 900 euros, sino que luego a la hora de financiar acababa pagando 1.500 euros. Y esto ha pasado hace poquito con mi prima. Mi prima empezó a trabajar, se ha comprado un Audi y lo ha financiado, y ha financiado ese Audi y no lo sabe, o no, yo tampoco quiero amargarle porque está súper feliz, pero ves la letra pequeña y va a acabar pagando más de 9.000 o más de 10.000 euros del precio base que le han dicho. Y para eso tienes que tener un mínimo de educación financiera, ya que trabajas a nivel de matemáticas, pues porcentajes, trabajas incrementos, rebajas. Creo que es algo perfecto para preparar a nuestro alumno y que no, en este caso, pues no les estafen las financieras. Así que bueno, ya tenéis aquí un montón de ideas de situaciones de aprendizaje. Si queréis situaciones de aprendizajes hechas y comentadas, las tenéis en el curso de programación y exposición, que es el curso de referencia que vamos a utilizar este año. Y si tenéis cualquier duda, como siempre, os leo los comentarios y agradezco mucho esa manita arriba. Un abrazo.